Bueno, buenos días, vamos a empezar. Voy a organizar un poquito y empezamos. Tengo un montón de aplicaciones abiertas que no sirven. Vamos a ir saliendo. Necesitamos. Okay. Navegadores. Bueno, vamos a utilizar hoy, la materia que sale en el capítulo 2, aquí, de Aldeídos y Cetonas, que corresponde al capítulo 18 del libro de Wade, y tenemos los correspondientes diapositivas, que serían estas que están aquí, ¿no? Que, como les decía recién, me había olvidado de ponerlas visibles. Estaban subidas, pero no estaban puestas visibles. Profesor, Dígame. profesor, es que no está compartiendo pantalla. Lo sé. Ah, ya. Vamos entonces, ahora sí. Vamos entonces, compartiendo pantalla, a partir. Lo que pasa es que tenía como 20 aplicaciones abiertas. Así que eso me complica porque me aparecen menús y menús y menús. Zoom, entonces, ahí estamos, y vamos al capítulo 18. Bueno, así un poco, antes de meternos de lleno con esto, un poco lo que habíamos visto, espero que les haya ido bien en la ayudantía. Yo me di estuve espiando nomás en la ayudantía, pero no me quedé. Digamos, tengo mucha confianza con Sebastián. Antes me quedaba por si se le caía la red o algo, pero ahora creo que hay que dejarlo hacer su pega. Él es muy bueno, es muy buena persona también. Así que espero que hayan aprendido algo y aprovechen, pregunten todo lo que puedan. Vayan con la materia sabida de la ayudantía. Vieron que lo que vimos hasta ahora es la química de los compuestos que son como el benceno, en el fondo son compuestos que son aromáticos. Y vimos algunas reacciones, pero todas las reacciones consisten exactamente en lo mismo. En el fondo, mecanísticamente, todo lo que hacemos es reemplazamos en el sistema aromático un protón, que se va, por un electrófilo. Ahora, la gracia de las reacciones está en los electrófilos, y esto nos da como el 90 y tanto por ciento de la química de los compuestos aromáticos, las sustituciones electrofílicas aromáticas. Después tenemos un segundo grupo de reacciones, también aromáticas, que son las sustituciones nucleofílicas aromáticas. Pero esto requiere que el sistema aromático sea especial. Necesito que el sistema aromático tenga un grupo saliente, un grupo abandonante, pero además necesito grupos, ojalá que en orto, y a lo mejor en para, y o, ojalá que que sean atractores electrónicos. Fuertes atractores electrónicos. Necesitamos que los atractores nos estabilicen una carga negativa en este sistema. En estas condiciones, podemos entonces hacer que el grupo abandonante o el grupo saliente se reemplace por un nucleófilo. Bueno, supongamos un nucleófilo cargado, para no tener líos con la suma de electrones, y en esas condiciones vamos a tener nuestro aromático con atractores. Tiene que sí o sí tener atractores. Y perdón, acá sería nucleófilo, ¿no? Ay, qué feo que lo que hice, ¿no? Vamos a borrar. Si me deja. Muy bien, funcionó. Borrar siempre borra todo, por eso le tengo un poco de idea. Reemplazamos por el nucleófilo y perdemos entonces el grupo saliente. Después tenemos otro tercer grupo, más raro todavía, que son las vía-bencino. Para tener una reacción vía-bencino necesito un grupo saliente y nada más. Puedo tener otros grupos, pero no tienen por qué tener características electrónicas. Los grupos que tienen que haber no pueden ser atractores. Si tengo un grupo atractor, me da una sustitución nucleofílica. En estas condiciones necesito un nucleófilo que sea una base fuerte. Y este nucleófilo, actuando como base, primero va a hacer perder un protón. Entonces,
vamos a perder el grupo saliente, y vamos a perder, bueno, ese nucleófilo protonado. Eso nos va a dar el bencino, y después, en un siguiente paso, el nucleófilo vuelve a atacar, pero ahora como nucleófilo, y nos termina dando el producto de sustitución. Bueno, y lo puede dar también acá, ¿no? O sea, me da el cine también, ¿no? Me da acá o acá. Y después, las demás reacciones que vimos son o bien reacciones de adición, en las que el aromático funciona como si fuera un alqueno, ¿ya? Se adicionan cosas a él, o reacciones que son en la cadena lateral. Todo esto hay que practicarlo, ¿no? Estas son como las más raras, ¿no? Todo esto hay que practicarlo y hacer la ejercitación. Esa sería la tarea que les queda a ustedes. ¿Está bien? Así, con este mini resumen, entonces me paso a compartirle pantallas y nos metemos en el capítulo de aldehídos y cetonas. En el capítulo de aldehídos y cetonas lo que vamos a ver es la química, así abreviando, ¿no? La química de un nuevo grupo funcional, que es este grupo. Este sencillísimo grupo. Este sencillísimo grupo es muy sencillo y a la vez es súper, súper sutil su química. Entonces, nos vamos a ir metiendo de a poco en ello, en dos capítulos. En el capítulo el capítulo 2, nos vamos a meter en la química de los aldehídos y cetonas, que son básicamente sustancias que tienen grupos acá, que no son buenos grupos salientes, no se pueden perder. En el capítulo 3 nos vamos a meter en la química de compuestos carbonílicos que tienen un grupo saliente aquí. Vamos a ponerle un grupo I. ¿Qué es lo que es un grupo saliente? Bueno, un grupo saliente es algo que es estable como anión. Es una base débil como anión. En cambio, los grupos que hay acá en aldehídos y cetonas pueden ser carbono o hidrógeno. Aldehídos o cetonas, ¿verdad? Carbono o hidrógeno. Carbono negativo es una base re fuerte. Es como un reactivo de Grignard. Hidrógeno negativo es una base re fuerte, ¿ya? Es un hidruro. Entonces, no son buenos grupos salientes. Esa es la única diferencia entre capítulos 2 y 3. Pero van a ver que la química es muy parecida. En todos los casos, tanto en los de arriba como en los de abajo, los compuestos carbonílicos pueden sufrir reacciones de adición nucleofílica al doble enlace carbono-oxígeno. Más o menos esto. Vamos a ver en este capítulo cómo se produce esta reacción. Y las sutilezas que hay, qué cosas pueden pasar. Porque después, bueno, obviamente que nos va a dar una cosa como así, pero después, dependiendo de la naturaleza exacta de quienes están acá, y bueno, y la naturaleza exacta del nucleófilo, lo que le va a ocurrir a esto es, bueno, distintas cosas. Eso es muy interesante, muy interesante. Y lo mismo pasa con esta química de acá, ¿no? Bueno, acá vamos a atacar nucleofílicamente, y con esto tenemos un resumen de todos los dos capítulos. Vamos a obtener algo parecido a lo de arriba. Vamos a obtener una cosa como así, tetraédrica, pero esta cosa ahora tiene un grupo que es saliente aquí. Entonces este grupo saliente se puede llevar esta carga, se puede recuperar el carbonilo, y nos da la pérdida del grupo saliente que les decía al principio, pero al carbonilo le pasan cosas. Se convierte en otro carbonilo. O sea, los del capítulo 3, que son los derivados de ácido carboxílico, son compuestos que reemplazan su grupo saliente por un nucleófilo, o sea, dan como unas SNs, sustituciones nucleofílicas. En cambio, los del capítulo 2, que son los aldehídos y cetonas, como no tienen grupo saliente, dan adición. Ahora vamos a ir metiéndonos más despacito. Esto es como un resumen medio brutal, con spoilers de toda la película, en un minuto. Es como si van ustedes a ver La Guerra de las Galaxias y le dicen, bueno, cuando ustedes están en la fila del cine para ingresar, el que va saliendo le dice de qué trata la película. Le dice, por ejemplo, Darth Vader es el padre de Anakin. ¿Y ahora qué hacemos?
de Luke, perdón. ¿Y ahora qué hacemos? Sabemos toda la película. Es más o menos eso lo que acabo de hacer. Metámonos entonces en qué son los compuestos carbonílicos. Bueno, hay una pregunta en el chat antes de esto. Spoilers. Bueno, sí, claro. ¿Qué es lo que es un compuesto carbonílico? En principio, un compuesto carbonílico es cualquier sustancia que contenga un doble enlace carbono-oxígeno. Un doble enlace carbono-oxígeno, como estos que se muestran acá. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos cetonas, que tienen cadenas alquílicas, aquí, unidas directamente al carbonilo. Ácidos carboxílicos, que tienen un OH en el carbonilo. Ésteres, en castellano es con acento, ¿no? Ay, perdón. En castellano es como con acento. Ésteres, que tienen un OR. Noten el parecido con los ácidos, ¿no? Por eso es que a los ésteres se los llama derivados de ácidos carboxílicos. Hay otros, aldehídos, que tienen un hidrógeno y una cadena carbonada. Cloruros de ácido. Los cloruros de ácido o cloruros de acilo tienen una cadena carbonada, igual que los ácidos carboxílicos, tienen una cadena carbonada, y un grupo diferente a carbono. Un grupo que tiene pares electrónicos sin compartir, igual que este. Igual que este. ¿Se acuerdan de la transparencia anterior, del diapositivo anterior? Las amidas, cloruros de ácido, ácidos carboxílicos y ésteres son todos de la misma familia y pertenecen al capítulo 3. Mientras que los aldehídos y las cetonas pertenecen al capítulo 2. Por facilidad del estudio, esta clasificación. Bueno, acá esta no es una lista completa de compuestos carbonílicos. Hay muchos otros compuestos carbonílicos que no están considerados acá, pero que son de alguna manera parientes de estos, ¿no? Por ejemplo, yo podría pensar en el dióxido de carbono como un compuesto carbonílico. Es un poco especial, pero también es un compuesto carbonílico. ¿Ya? Lo que pasa es que el dióxido de carbono no es orgánico, es inorgánico. ¿Ya? Bueno, algunos dicen que el equilibrio que hay en agua entre dióxido de carbono disuelto y ácido carbónico, ¿qué sería esto? Bueno, y otros equilibrios, ¿no? Porque acá ya entran equilibrios ácido-base, por ejemplo este. Por ejemplo, acá yo puedo perder un protón y formar un bicarbonato. ¿No? Un bicarbonato. Y puedo perder un segundo protón, perdón, acá me olvidé la carga, ¿no? Puedo perder un segundo protón y obtener finalmente un carbonato. Miren qué interesante. Los equilibrios carbonato-bicarbonato son muy sencillos todos, y ustedes los conocen. Carbonato, bicarbonato, dependen mucho del pH. Los equilibrios bicarbonato ácido, este ácido carbónico, así se lo llama, ácido carbónico, o dióxido de carbono disuelto, que es lo mismo, también dependen del pH. Pero, por ejemplo, el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, con el que está disuelto en el mar, tiene que ver con el calentamiento global. O sea, este simple equilibrio que está aquí abajo representa una especie de ecuación que algunos relacionan con el calentamiento global. Esto es un gas de invernadero, en fin, que está disuelto en los mares, dependiendo del pH de los mares, depende de la cantidad de bicarbonato y carbonato disueltos en el agua, y de eso dependen un montón de organismos, como, qué sé yo, corales, que están hechos de carbonato, en el fondo, no sé, animales calcáreos, que también tienen carbonato en sus estructuras, en las cáscaras duras, digamos, de los animales marinos, ¿no? En fin, hay toda una serie de cosas súper importantes que tienen que ver con este equilibrio, pero no tienen mucho que ver con la química orgánica de ellos, ¿no? Esto es un equilibrio, yo diría, inorgánico, importante. ¿Cómo es la estructura del carbonilo? Muy, muy sencilla. La estructura del carbonilo es simplemente un enlace pi entre el carbono y oxígeno. El carbono y el oxígeno, ambos están hibridizados sp2.
¿Ok? Por tanto, hay un enlace doble en la que se comparten 4 electrones entre carbono y oxígeno, pero eso nos deja enlaces simples entre carbono y los grupos que estén a él unidos y 2 pares electrónicos sin compartir en el oxígeno. Los ángulos internos entre los 2 grupos unidos a carbono es el de la hibridación sp2, o sea, aproximadamente 120 grados, y lo mismo puede decirse de los pares electrónicos sin compartir. ¿Ok? Las longitudes de enlace carbono-oxígeno, como se muestra aquí en la figurita, son un poco más cortos que los de un enlace carbono-carbono. ¿Se fijan? Y son también más estables. Los enlaces carbono-oxígeno de los carbonilos son de mucha estabilidad, tienen mucha estabilidad termodinámica. Y de todos los compuestos carbonílicos, el más estable de todos es el dióxido de carbono. Por eso, toda materia orgánica, digamos, en una atmósfera rica en oxígeno como la que nosotros tenemos, termina en dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué más les podría contar de esto? Esta estructura está muy buena, esta estructura, porque además me permite definir la polaridad del enlace. Este enlace es de muy alta polaridad. Y noten que la polaridad apunta desde carbono hacia oxígeno. En el fondo, como hay una electronegatividad mayor en el oxígeno, hay una diferencial positiva de carga en el carbono y una negativa igual, pero opuesta, en el oxígeno. La reactividad del carbonilo está determinada por el tamaño de esta carga. Entonces, los grupos que haya presentes acá afectan esta carga y por tanto afectan la reactividad del carbonilo. Y eso hace que los distintos carbonilos, con distintas cosas unidas, tengan distintas reactividades. Está bueno esto, ¿no? Nomenclatura. La nomenclatura ustedes la deberían saber, es parte del programa de Química Orgánica 1. Así que la deberían saber, pero vamos a decir que podemos hacer como un repasito. Aquí tenemos algunas nomenclaturas de cetona. Lo que hacemos para nombrar una cetona es simplemente encontrar cuál es la cadena principal, o sea, la cadena más larga, que contiene la función. En este caso, sería la cadena de 4 carbonos que está aquí. Yo podría pensar 1, 2, 3, 4 carbonos, o 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Se fijan? Podríamos pensar que cualquiera de las dos cadenas es la cadena principal. Por ejemplo, caprichosamente podría elegir esta como cadena principal. Y no me va a cambiar en nada la cosa, ¿no? Algo similar puedo hacer con esta otra, pero ahora la cadena principal es la que contiene a todas las funciones. Y acá tengo 2. ¿Ya? Entonces, numeramos la cadena de modo que empiezo por un extremo, pero que al carbonilo le toque el número más bajo. ¿Cómo quedaría esto? 1, 2, 3, 4. Y simplemente después nombramos a los sustituyentes que hubiera, por ejemplo, en este caso el metilo, de acuerdo a la posición en la que se encuentran en esa cadena. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es cambiar el sufijo, el final, de la palabra alcano, la parte de la terminación, la desinencia de alcano, ano, la reemplazo por ona. Este en castellano es ano, de alcano, la reemplazo por ona, que es el nombre de las cetonas, que en castellano se hacen con C, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda este nombre? Nos quedaría butano, 4 carbonos, sería butanona, que tiene en posición 2 un carbonilo, o sea, sería la 2-butanona, sin el sustituyente, la 2-butanona, y en 4 tiene un metilo, entonces lo antecedo, 4-metil, 2-butanona. Algunos prefieren introducir este número antes de ona, entonces les queda bután, 2-ona, o sea, 4-metil, bután, 2-ona. Esto
no es del todo correcto en castellano. Es aceptable, pero no es del todo correcto. Esto viene del inglés, sería un anglicismo químico, ¿ya? Una deformación del lenguaje por usar bibliografía en inglés. Pero es aceptable, se puede perdonar, se entiende bien. En el caso este que está acá, tenemos dos funciones químicas, una acetona y un OH. Cuando yo tengo que decidir cuál es la más importante en nomenclatura, tengo que fijarme cuál es la más oxidada, cuál tiene más enlaces a oxígeno. Esta tiene un doble enlace a oxígeno, por tanto tiene prioridad sobre esta. Vale decir, ONA es la cadena principal. De nuevo tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, por tanto sería butanona. Sería una 2-butanona igual que antes, pero ahora en el 1, 2, 3, acá tengo un metilo, y en el 4 tengo un OH. OH es hidroxi. Metilo empieza con M, hidroxi empieza con H. Tengo que ordenar alfabéticamente los sustituyentes. No por número, sino alfabéticamente. Bueno, al final, ¿qué es lo que me queda? Me queda la 2-butanona o bután-dosona, ¿ya? Y me queda, vamos a ponerlo por acá, 2-butanona. Y me queda el metilo en 3 y el OH, el hidroxi, en 4. Sería 4-hidroxi, sería entonces al final el nombre, 4-hidroxi, 3-metil, 2-butanona o bután 2-ona. ¿Ya? Noten que las palabras en UPAC, los nombres UPAC son una sola palabra. Por eso separamos letras de números con guiones para destacar eso. No hay espacios entre medio que separan palabras. Son guiones que unen los fragmentos. A menos que se trate de, por ejemplo, ácidos carboxílicos, que son dos palabras. Bueno, ahora me van a poner encima el nombre en inglés, 3-metil-2-butanona, y el nombre de 4-hidroxi 3-metil-2-butanona. ¿Ya? Insisto, el número 2 puede estar adentro del nombre, no es del todo correcto hacer eso, o anteponerse al nombre, que es lo más correcto. Muy bien. ¿Cómo hacemos para nombrar una lecera como esta? Bueno, me fijo en el ciclo, siempre me fijo cómo sería el alcano. El truco más simple es pensar siempre en el alcano. Entonces, acá tendríamos un ciclohexano, pero como es una acetona, sería una ciclohexanona. Bueno, ¿y dónde está la acetona? Ahí, está acá, o sea, en 1. Yo voy a empezar a numerar de acá. Tengo que numerar el ciclo de manera que este sea 1, o sea, la ciclohexanona siempre es 1 ciclohexanona. Este 1 es redundante. Si no está puesto, se superpone, se supone que es 1. Si está puesto, no pasa nada. ¿Ya? Para ir a la segura uno lo pone y voy a la segura. Pero es opcional, digamos, no es necesario. Y en la posición 1, 2, 3, tengo un bromo, por tanto es la 3 bromo, ciclohexanona, o 1 ciclohexanona. Esto hay que practicarlo, chicos y chicas. Hay que practicarlo para saberlo bien. ¿Ok? O sea, en un ciclo, como yo puedo poner el número 1 donde se me dé la gana, lo voy a poner donde está la función principal, siempre. Ese sería el mensaje de esto. ¿Ok? Y como les decía, ahí está en azul, sin el número 1. Muy bien. Aldehídos. A los aldehídos no se los numera, por un motivo muy simple. El aldehído siempre, pero siempre, está en carbono 1. Porque siempre un aldehído tiene una cadena carbonada sola y del otro lado tiene un hidrógeno.
Entonces, por definición, siempre está en el carbono número 1. Siempre que el aldehído sea la función principal, estamos claros, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es numerar el resto de la cadena. 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? El final del alcano lo vamos a reemplazar por al, que corresponde al aldehído. Vale decir que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo un pentanal. Y obvio que es el 1 pentanal. Muy bien, y ahora 1, 2, 3. Este es un metilo. Sería el 3-metil pentanal. La nomenclatura de IOPA que está hecha como para hacer de atrás para adelante siempre, ¿no? Cadena principal y se anteponen los sustituyentes. Y noten que todo es una sola palabra. Bueno, esa sería la idea. ¿Ya? A todo esto, por si les interesa, en inglés no existe una única manera de leer esto. ¿Ya? Porque en inglés británico, metil, este metilo, el grupo metilo, se pronuncia methyl, methyl. En cambio, en inglés estadounidense, es methyl. Entonces, la pronunciación de esto, en inglés británico o estadounidense, es bastante diferente. Lo que agrega a la emoción de ir a una conferencia internacional para tratar de entender qué es lo que está diciendo el cristiano que está hablando en inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando este es un compuesto muy sencillo, pero en compuestos más complicados, la cosa se hace interesante. Esto en el contexto de que ustedes están estudiando un texto en inglés, a lo mejor, ¿no? Para que se despierten un poquito, para que les llame un poquito la atención. Bueno, ¿qué pasa si yo tuviera una función más oxigenada, como es este caso, o si tuviera dos funciones carbonilo, con distintas precedencias? Bueno, cuando tengo un aldehído y una acetona, siempre se considera más oxidado al que tiene menos cadenas carbonadas. En otras palabras, el aldehído tiene precedencia sobre la acetona. Vale decir que esto es un aldehído. ¿Ya? Los aldehídos tienen mayor prioridad en la nomenclatura que las cetonas. Pero en este caso, el ácido sería el que tiene mayor prioridad. Por tanto, esto sería un ácido benzoico. Y esto sería un aldehído. Fíjense que para poder nombrar el carbonilo necesito utilizar un prefijo que corresponde a carbonilo. Y ese es el prefijo oxo. El nombre de la función carbonilo como sustituyente es oxo. Entonces yo tengo que numerar la cadena y usar oxo para este sustituyente. O sea, acá es 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, por tanto es un pentanal, y en 3 tiene un metilo y en 4 tiene un oxo. Y después se ordenan alfabéticamente. 3-metil, 4-oxopentanal. ¿Ya? En esta, lo que tenemos es el ácido carboxílico y el aldehído. Entonces yo no sé si es un benzaldehído o es un ácido benzoico. Pero como el ácido tiene prioridad, es un ácido benzoico. Y el aldehído va a ser un sustituyente. Numeramos entonces desde el ácido benzoico, 1, 2, 3, y el sustituyente aldehído es un formilo. Formilo. ¿Ya? Como dice acá arriba. Formilo. Entonces, es un grupo formilo. Bueno, formilo viene de ácido fórmico, ¿no? Es como un derivado de ácido fórmico. El ácido fórmico, fíjense ustedes, que tiene como si fuera un aldehído. Esto sería un ácido fórmico. ¿Se fijan? Esto es un formilo. El ácido acético, en cambio, tiene un acetilo. Un acetilo. Esto es toda nomenclatura común. Son nombres comunes, ¿no? Formilo, acetilo. Está bueno, ¿no? Muy bien. Estamos revisando nomenclatura de orgánica 1, ¿no? Insisto. Nombres comunes. Hay muchísimos nombres comunes para cetonas y aldehídos. ¿Ah? Lo que se hace en estos casos es, bueno, nombrar la cetona como si fueran derivados que tienen un carbonilo unido a alquilos. Y hay que nombrar esos alquilos.
En vez de usar números, se suelen usar letras griegas. O sea, en vez de usar 1, 2, 3, se usa alfa, beta, gamma, etc. A veces se usan números también. Mezclan todo. Por ejemplo, esto que está acá, tendríamos de un lado del carbonilo un grupo metilo, del otro lado un isopropilo. Entonces tengo la metil isopropilcetona. En general, en castellano, es común separarlos con comas y dejar espacios entre medios, ¿se fijan? Entonces yo nunca puedo confundir esta nomenclatura con la IOPA, que es una sola palabra. Acá hay varias palabras. Metil isopropil cetona. Separado con comas y separado con un espacio aquí. No va todo junto. ¿Qué pasa con esta? Uy, esta está más interesante. Bueno, ni tanto, porque esto es lo mismo que esto. ¿Y esto? Ah, acá empezamos con los problemas. Yo tengo una cadena de etilo, pero en alfa tiene un bromo. Entonces es bromoetil, coma, isopropil, espacio, cetona. Alfa brometil, isopropil, cetona. Noten que podría tener una beta brometil y sería otro compuesto. Por eso hay que diferenciar entre alfa y beta. Está bueno en todo caso. Es sencilla también. ¿Ok? Bueno, también hay nombres comunes que son como históricos, ¿ya? Que fue el nombre que originalmente tuvo el compuesto cuando se lo descubrió, allá, qué sé yo, cuándo, siglo XVII, XVIII, no creo que tanto como XVII, pero siglo XVIII, siglo XIX, o sea, años 1700 y tantos, 1800 y tantos, cuando empezó a nacer toda la química moderna, y se separó de la alquimia, digamos, empezaron a descubrir algunos compuestos y le ponían los nombres derivados de las fuentes. Perdón, acá hay una pregunta en el chat, me tengo que devolver para la transparencia anterior para responderle. Si yo tuviera el bromo en esta posición, tendría una posición beta. Me preguntan, ¿cuándo se usa el beta? Bueno, estamos claros que esto es alfa, esto sería beta. Noten que también podríamos hacer una beta de este lado, ¿no? Esta también es alfa. Ya, pero es alfa prima, beta prima, etc. Entonces uno usa alfas para un lado y primas para el otro. O sea, sin nada para un lado y primas para el otro. Si tuviera 3 cadenas, entonces uso primas y segundas. ¿Verdad? Bueno, volvemos entonces. Muchos de estos compuestos tienen nombres comunes que están relacionados con de dónde los sacaron originalmente. A ver, muchas veces tienen nombres que se les ocurrió y lo bautizaron así. Un ejemplo es acetona. ¿Ya? Acetona, este es como el nombre más común que tiene acetona. O sea, si yo voy a comprar acetona y llamo a una empresa de productos químicos y le digo, díganme, ¿tienen propanona? Lo más probable es que me diga el vendedor que no. ¿Ya? Y acetona, sí, acetona tenemos, nos dicen. Pero, señor, sí es lo mismo. Y me pongo a pelear por el teléfono con el caballero porque no sabe nomenclatura. No, es función mía como profesional químico el conocer los sinónimos de los compuestos. ¿Ya? Entonces no puedo pedir que el otro sepa. Ojo que en las especialidades de ustedes pasa lo mismo. No importa la carrera que estudien, ustedes son los que tienen que saber la nomenclatura. Y muchas veces uno tiene que conversar con personas que no son del todo químicos o no son nada químicos, son vendedores, por ejemplo. ¿Ya? Y hay que explicarle, o sea, hay que darle la palabra que ellos encuentran en su catálogo de búsqueda. Entonces, acetona es un ejemplo. Acetofenona. Cuando tengo una fenona, significa que es una cetona con fenilo. Pero fíjense que esta tiene acá un acetilo, un derivado del ácido acético, un acetilo. ¿Ya? Pero yo podría tener una propiofenona, que es un derivado del ácido propiónico, o sea que tiene un carbono más acá. ¿Se fijan? O podría tener una benzofenona, que es un derivado del ácido benzoico, o sea, tiene 2 fenilos.
Entonces esa nomenclatura la tengo que conocer yo. ¿Ya? Benzofenol. ¿Ok? Entonces son nombres como históricos. Bueno, hay otros nombres históricos, ¿eh? Por ejemplo, el metanal, ¿ya? Que es el formaldehído. El formaldehído. Aldehído. Su nombre viene del ácido fórmico, y ácido fórmico viene de hormiga. Las hormigas producen ácido fórmico, sobre todo cuando se enojan. La verdad es que la primera vez que alguien obtuvo ácido fórmico, lo obtuvo, que fue en la época de los alquimistas, lo obtuvo destilando hormigas. Metió en un frasco hormiguitas vivas, las calentó y las destiló. Y las hormigas ya adentro, antes de morir, produjeron, como tratando de defenderse, ácido fórmico, y el alquimista destiló ese ácido fórmico. Entonces obtuvo el ácido de las hormigas, que tenía una serie de propiedades. Por supuesto que lo probó, como hacían con todo, a ver qué gusto tenía y si le daba algún poder. Ellos pensaban que los alquimistas buscaban, al destilar animales, buscaban obtener la esencia del ser, la esencia de la vida. Entonces, si yo podía tomar un animal vivo y destilarlo, podía obtener su vida y de alguna manera consumir esa vida. ¿Me entienden? Esa es la lógica de ellos. Obvio que nosotros sabemos que es absurda, pero ellos pensaban que creían en eso y era como una especie de religión o culto que ellos tenían. Bueno, formaldehído les dije. El formaldehído en verdad se utiliza como un conservante. Más bien un conservante de tejidos y cosas así. Si uno sumerge un tejido o un animal muerto, obviamente, en formaldehído, o una parte de un animal o de un humano en formaldehído, el formaldehído lo preserva al material. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un preparado médico, que es una pieza anatómica, un pie o una mano, una cosa así, en un frasco con formaldehído. Y ese frasco puede durar muchísimo tiempo. Hay preparados médicos, anatómicos, que son de más de un siglo y están guardados. Tienen, por ejemplo, un cadáver guardado en una especie de tina con formaldehído, y lo pueden sacar, como desarmar para estudiarlo, para enseñar. Ese era el uso que le daban. Y volver a armarlo y guardarlo, en formaldehído siempre, ¿no? Ah, cuando una persona fallece y lo meten en un, ¿cómo se dice esto? Son como estantes, un nicho, es común que lo metan en un ataúd que está sellado, metálico, muchas veces soldado. Lo que pasa es que si hay alguna fermentación del cuerpo dentro, va a producir gases, muchos gases. Y esos gases pueden reventar el ataúd, lo que no sería una cosa buena. Entonces los ataúdes tienen como válvulas de presión que evitan que revienten, que permiten liberar la presión. Obviamente esto produciría olores espantosos. Entonces, para evitar que se pudran, de alguna manera, es común que le metan formaldehído adentro, alguna forma de formaldehído, una forma sólida de formaldehído le ponen, se llama formalina, dentro del ataúd, una buena cantidad, de manera que en vez de producirse una fermentación del cadáver, este quede como momificado, digamos, ¿no? Como que se seca más que pudrirse. Bueno, otros aldehídos con nombres comunes, más agradables, de paso, con historias más agradables, el acetaldehído. Acetaldehído. Noten el parecido del nombre, acetaldehído, con el nombre de acetona. Es que todos vienen del ácido acético, ¿no? Que tendría como la mitad de esto. Este es el ácido acético. Entonces se fijan que son parecidos, tienen toda esta parte, ¿no? Bueno, el acetaldehído tiene un olor bastante agradable. Tiene un olor, como le diría yo, como a flan, como a caramelo. ¿Ya? Cuando uno quema azúcar, se produce un poquito de acetaldehído. Y el acetaldehído es muy atractivo para nosotros. El olorcito que produce es muy atractivo. El acetaldehído también se produce en ciertas condiciones
cuando uno consume mucho alcohol. Una persona consume una cantidad muy grande de alcohol, la verdad que nosotros no tenemos una manera de deshacernos del alcohol en nuestros cuerpos. Entonces lo que usamos es una ruta metabólica que se usa habitualmente para los carbohidratos. ¿Ya? Yo no sé nada de eso, sino me pueden preguntar cosas de bioquímica, no entiendo nada de esas cosas. Pero eso es lo que pasa. Lo que pasa es que esa ruta, para quemar el alcohol, que se usa para los azúcares, que son también alcoholes y son también aldehídos o cetonas, esta ruta se satura muy rápidamente con el alcohol. Entonces, en vez de quemarse completamente el etanol, lo que empieza a pasar, cuando se quema totalmente, se convierte en ácido acético, ¿ya? Y se puede metabolizar. Lo que empieza a pasar es que se queda a mitad de camino. Empieza a producir acetaldehído. El acetaldehído es el que produce la famosa caña. El dolor de cabeza de haber tomado mucho alcohol lo produce el acetaldehído. Ahora, hay bebidas alcohólicas que ya tienen acetaldehído, porque no son de muy buena calidad, digamos. Esas bebidas alcohólicas patean más que las otras, hacen doler más la cabeza todavía. Y hay bebidas que son más finas, que tienen muy poco acetaldehído, ¿ya? O casi nada de acetaldehído. Se me ocurre ahora un ejemplo así muy famoso de bebida con muy poco o nada de acetaldehído, la champaña. La champaña de buena calidad. La champaña de buena calidad, obviamente que también emborracha, tiene alcohol. Entonces tomo mucha champaña, tiene mucho alcohol, pero no hace doler la cabeza. Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Es por eso una bebida de gente fina, digamos, ¿no? de divas de Hollywood, así, de actrices de Hollywood. Muy bien, las personas que son alcohólicas, en realidad empiezan a producir una dependencia hacia el acetaldehído. Y este acetaldehído empieza a reemplazar un neurotransmisor súper importante que se llama GABA. Las personas que son alcohólicas empiezan a producir muy poco GABA, que es un aminoácido. Ya lo vamos a ver más adelante. A lo mejor les recuerdo esta historia. Y en lugar de GABA, su sistema nervioso empieza a funcionar usando acetaldehído. Por eso se produce una dependencia física hacia el alcohol. El alcohólico necesita tomar alcohol. Si no toma alcohol, se queda sin sistema nervioso. Deja de funcionar. Y eso le produce problemas de salud extremos. Una persona que es alcohólica no puede dejar de beber de inmediato. Lo que tiene que hacer cuando se desintoxica un alcohólico es que de alguna manera vuelva a fabricar GABA. Tienen que darle medicación que lo ayude a recuperar esto y obviamente no volver a consumir alcohol, porque le vuelve a producir la misma dependencia física. Y cada vez peor. Cada vez peor, peor y peor. ¿Okay? Se pueden morir de esto. Se pueden realmente morir. Bueno, paréntesis cerrado. Sigamos con nuestros aldehídos y cetonas, ¿no? De todos los compuestos, toda la familia de compuestos que ustedes ya conocen, bueno, podríamos decir los alcanos, ¿no? Los alcanos, como el butano. Acá tenemos un ejemplo del butano. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 átomos. Fíjense que si yo me quisiera ir a una familia de éteres, acá estarían los alcanos, estos serían los éteres, que tuviera el mismo número de átomos, más o menos el mismo peso molecular, no exacto, pero más o menos el mismo peso molecular. Se fijan que esto pesa 15, carbono 12 más 3. Esto pesa 14, 15, 14, 14, 15. ¿Qué pasa si yo reemplazo uno de estos por un oxígeno? Ahora tengo 15, 16, 14, 15. Pesan más o menos lo mismo, ¿se dan cuenta? Pesos moleculares similares. Pero fíjense, el butano tiene un punto de ebullición de 0 grados y el metoxetano, en cambio, 8, o sea, un poquito más alto. Evidentemente las fuerzas de atracción intermoleculares son más fuertes aquí. Se nota en el punto de ebullición, ¿ya? O sea, en el punto de ebullición yo estoy pasando del estado líquido, que es un estado amorfo, pero que las moléculas están vinculadas, atrayéndose entre sí, estoy pasando en el punto de ebullición a el estado gaseoso en que las moléculas están totalmente separadas entre sí. Entonces lo que tengo que vencer
durante el punto de ebullición, y eso se refleja en la temperatura de ebullición, tengo que vencer las fuerzas de atracción entre moléculas. ¿Qué fuerzas tengo en butano? Pucha, tengo dipolos instantáneos, con suerte, y fuerzas de Van der Waals. Entonces son fuerzas bastante débiles. El butano entonces es un gas. El butano es el gas que viene mezclado con propano, butano y propano, vienen en el gas de envasado, el gas que se compra envasado para las estufas o para cocinar. También el butano lo pueden ver en los encendedores, estos encendedores Bic. Algunos eran transparentes y se veía el líquido dentro, eso es butano. A veces tiene un poquito de pentano también, ¿no? Que también es un líquido muy volátil. El metoxidano entonces es un éter, ya con un punto de ebullición por sobre cero. Fíjense que me muestra que las fuerzas de reacción entre ellos son más fuertes. Miren lo que pasa con 1, 2, 3, 4 átomos. Ahora tengo 15, 14, 12 y 16. También pesos moleculares parecidos a esto, pero el punto de ebullición es mucho más alto. Noten. ¿Qué pasa acá? Yo ahora acá tengo un dipolo permanente. Entonces, un dipolo más fuerte que este. Entonces se observa notable la diferencia. Bueno, acetona, un poquito más alto, pero parecido, ¿no? Propanal, acetona andan en el mismo orden, porque el tipo de fuerzas que hay en ellos son similares, son dipolos permanentes. Noten la enorme diferencia que hay con propanol, por ejemplo, que tendría 3 carbonos y oxígeno. Punto de ebullición 97 grados. ¿Qué pasó acá? Acá las moléculas se atraen entre sí por puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno son fuerzas mucho más fuertes, mucho más intensas, que mantienen la cohesión dentro del líquido. Entonces es más difícil separar estas moléculas. Para que tengamos una idea, yo creo que esto ya se los dije, pero por si acá, un enlace, no quiero poner carbono, un enlace covalente o iónico, tienen cientos de kilocalorías. O sea, n veces 100 kilocalorías por mol de energía de enlace, ¿no? Un puente de hidrógeno puede andar en 10, 5, 10, 20 kilocalorías. Puente de hidrógeno. Vamos a ponerlo acá, puente de hidrógeno. Un dipolo-dipolo son mucho más débiles que esta, ¿no? No sé, en 2, 3 kilocalorías. ¿Se fijan? Hay un factor de 10 prácticamente, de 5 de por medio. Y las fuerzas de Van der Waals son menos de 1, qué sé yo, son 0 algo a 1 o a 2 kilocalorías. Entonces, si yo tengo una fuerza como esta, es la que predomina, la más importante. Si tengo una como esta, es la más importante, mucho más importante que cualquiera de las otras. Son despreciables las que están para abajo. Ya, esas son las fuerzas que tengo que vencer en cada uno de estos casos. Muy bien, cetonas y aldehídos son más polares, por tanto tienen puntos de ebullición más altos que los de los alcanos o los éteres, porque su polaridad es muchísimo más alta que los alcanos y un poco más alta que los éteres. Si bien ellos no pueden formar puentes de hidrógeno, sí pueden recibir puentes de hidrógeno. Esto explica que los compuestos carbonílicos tengan algo de solubilidad en solventes como agua, que son capaces de dar puentes de hidrógeno. Bueno, agua puede formar puentes de hidrógeno con sí mismo, pero también con los carbonilos, los hidrógenos de agua, con los carbonilos de aldehídos, cetonas y otras especies carbonílicas. Esto hace entonces que los éteres, por ejemplo, sean muy poco solubles en agua, pero los aldehídos, cetonas, ácidos y derivados sean un poco más solubles que los éteres. Se fijan que yo puedo hacer predicciones con muy pocas cosas, con cosas que ustedes ya saben. ¿Qué pasa entonces si pienso en la solubilidad de los aldehídos y cetonas? Bueno, los aldehídos y cetonas sencillos, de pocos átomos de carbono, tienen mucha solubilidad en agua. Algunos de ellos son completamente miscibles con agua. El ejemplo más característico es la acetona.
Yo puedo tener disoluciones, qué sé yo, de 1% de acetona en agua hasta 99% de acetona en agua. Puedo tener cualquier proporción. Y lo mismo pasa con aldehídos y cetonas, digamos de menos de 4 carbonos, 4 o 5 carbonos. Después lo que empieza a pasar es que estas cadenas R se empiezan a hacer hidrofóbicas, empiezan a repeler el agua. Entonces la solubilidad empieza a caer. A medida que agrego el número de carbono, aumento el número de carbonos, empieza a disminuir la solubilidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Tanto aldehídos como cetonas pueden formar, como les decía, puentes de hidrógenos con el agua, muy intensos, muy estabilizantes, y eso, de paso, estabiliza las cargas que están presentes en el dipolo. Bueno, y lo mismo en el agua, ¿no? Y esto genera como un retículo dentro del líquido, ¿no? Una vinculación entre las moléculas, difícil de romper. Esto hace entonces que cetonas, aldehídos, se disuelvan muy bien en agua y también en alcoholes, ¿no? O sea, si son parecidas al agua las propiedades de los alcoholes. Con las mismas salvedades. Si la cadena del alcohol se empieza a alargar, bueno, ya empieza cada vez a hacerse menos soluble. Digamos, hasta butanol son bastante solubles en agua. Ya después de pentanol para arriba, los alcoholes se vuelven cada vez más insolubles, rápidamente, ¿no? Y lo mismo pasa con los aldehídos y las cetonas. Es posible también formar puentes de hidrógeno, OHs o NHs. Y de hecho los NH son muy buenos también. Y esto es la base de muchas moléculas de interés biológico y bioquímico. Volveremos sobre esto más adelante. Por ejemplo, los aminoácidos son capaces de formar puentes de hidrógeno entre los grupos amino, y bueno, los carbonilos presentes, los ácidos carboxílicos, agua, y eso hace que muchas biomoléculas sean solubles en agua, con mucha facilidad, que puedan moverse de un lado para otro dentro de la célula o dentro de los organismos. La acetona y el acetaldehído, digamos que son los miembros más pequeños de las familias de aldehídos y cetonas, son completamente solubles en agua. Y esto es fácil de recordar. Bueno, de más está decir que el formaldehído también, ¿eh? El metanal o formaldehído también es completamente soluble en agua. Formaldehído, decíamos. Yo les mencioné que había una forma sólida de formaldehído, el trioxano se llama. ¿Ya? Fíjense qué simpático. Este compuesto tiene carbono, oxígeno, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Estas son unas funciones que después vamos a ver en más detalle que se llaman acetales. Después vamos a volver. Van a ver que son muy sencillos. Lo interesante de esto es que este trioxano es un trímero del formaldehído. Si yo me fijo, la fórmula de esto que está acá es como la de formaldehído 3 veces. Este producto sólido es bastante fácil de manipular. Como les decía, por ejemplo, en las funerarias, ponen una cantidad de este sólido dentro de los ataúdes, para evitar la putrefacción. Si este producto se calienta, o si se lo deja a temperatura ambiente, lo hace más lentamente, pero también produce, se va rompiendo este ciclo y se van liberando moléculas de formaldehído, que es un gas, ¿se fijan? Tiene un punto de ebullición por debajo de 0. Ahora, el formaldehído, en presencia de agua, produce una adición de agua muy sencilla, una adición de esta manera, reacciona nucleofílicamente con el agua, ¿ya? Y nos da un hidrato. Un hidrato. Este hidrato se conoce como formalina. Esto permite tener una disolución en agua de formalina, que es la forma más común de utilizar el formaldehído. El formaldehído a los tejidos, digamos, vivos, o que estuvieron vivos, ¿no? Los mantiene, impide la putrefacción, impide que las bacterias hagan colonia, pero también tiene otros usos. La formalina, por ejemplo, se introduce, o formol, también le dicen formol, un nombre común es este, ¿no? Formol, formalina o formol, tiene algunos usos aprovechando estas características de que endurece los tejidos, los hace más duros, más rígidos y permite preservarlos. Por ejemplo, las personas que se pintan las uñas, ¿ya? Tienen un problema, y es que
se pintan las uñas, después tocan agua, lo que sea. La cuestión es que las proteínas que componen a la uña están muy húmedas, muy mojadas. Se les mete mucha agua y la capa de pintura no permite que esa agua se pierda. Como resultado, la proteína se ablanda, se vuelve blandita y se rompen las uñas. Las personas que se pintan mucho las uñas se les rompen con facilidad. ¿Ya? Lo mismo pasa con los que lavan platos mucho, por eso hay que usar guantes para lavar muchos platos, ¿no? Si se dedican a lavar platos profesionalmente, tienen que protegerse las manos. Algo similar pasa con el pelo. Muchas personas quieren tener su pelo bonito y para eso tienen que lavarlo y meterse productos, pero cada vez que se lo lava se van como debilitando las proteínas y el pelo empieza a dañarse físicamente. Empieza a perder su estructura. Es común que los cosméticos le introduzcan formalina para conseguir endurecer de nuevo los tejidos. La formalina reacciona químicamente con las proteínas. No puedo todavía demostrarles una química al respecto, pero digamos que funciona con las partes nucleofílicas de la proteína, que son grupos aminos, ¿no? Básicamente, y genera una especie de polímero que endurece la proteína. La proteína se desnaturaliza, pero no importa porque queda más dura. Eso tiene un efecto. En las uñas las hace más duras. O sea, podrían conseguir que sus uñas se vuelvan verdaderas garras usando pura formalina, capas y capas y capas de formalina. Es muy común que en las pinturas para uñas y en los productos para uñas le pongan formalina debido a esto. ¿Ya? La formalina tiene un olor muy característico que es bastante desagradable, produce un efecto desagradable en la nariz, como que irrita la nariz. Pero en pequeñas cantidades ni siquiera se notan. Y lo mismo pasa con los champús. ¿Ya? Al poner o champú enjuagues, ¿no? Estos bálsamos de enjuague, que le ponen formalina y ayuda a endurecer la proteína del pelo y de esa manera hacerlo más brillante, no sé, más resistente, más poderoso. No sé. Comentarios que le puedo hacer, así como de aplicaciones. ¿No? La formalina o el formol o el formaldehído son entonces formas distintas. Formaldehído es la forma gaseosa, la formalina es la forma líquida, y el trioxano sería el 1,3,5 trioxano, sería el nombre correcto, 1,3,5 trioxano, porque 1, 2, 3, 4, 5, dentro del ciclo. Este es un sólido. ¿Ok? La formalina se puede obtener hasta con un 40% de contenido en solución acuosa. Si a veces tiene tanta cantidad, pero tanta cantidad de formalina que empieza a precipitar trioxano. El trioxano se obtiene por combinación de esto, o sea, cuando uno de estos, en vez de atacar agua, ataca uno de estos, se forma un dímero, y si después se cierra el ciclo, bueno, se termina formando un trioxano. A ver la pregunta que tenemos en el chat. Dice, ¿la formalina estaría presente en el champú y acondicionador o solo en el acondicionador? Buena pregunta. Eso depende de la formulación que haya hecho el cosmetólogo. La verdad que no sé de esas cosas. Mi conocimiento es superficial al respecto de esto. No les sabría decir formulaciones correctas. Los que estudian farmacia, en algún punto de sus carreras, ven algo de cosméticos y algunas cosas. Y a algunas personas les interesa como meterse más en eso, porque les gusta después dedicarse o a producir o a trabajar en una industria cosmética. Así que eso lo van a ver más adelante en sus carreras. ¿Ok? Profe, Bueno, cuéntame. el trioxano, ¿de qué grupo pertenecía? Se me olvidó, ¿cómo se llama? El trioxano lo que tiene es un grupo acetal. Después vamos a ver un poquito más de detalle de los grupos acetal. Se lo voy a anotar por acá. Esto es un acetal. Ya, gracias. Un acetal cíclico. ¿Ya? Dice, es que el acondicionador es como más suave. Eso se debe a que tiene probablemente más lubricantes, más grasa, no sé qué cosas le ponen. Depende de la formulación. Les cuento que también les ponen siliconas a los acondicionadores. ¿Por qué? Porque las siliconas se usan para brillo. La balosa
la verdad que no hay mucha diferencia química entre un lavalosa y un champú. Los dos son sulfonatos, ¿no? Son sales, sulfonatos orgánicos. La verdad que la formulación es lo que cambia. A veces los detergentes lavalosa tienen, qué sé yo, ácido sulfúrico agregado. En cambio, en el caso de los champús les meten buffers para mantener un pH más bien neutro. A veces le ponen, qué sé yo, productos que son lubricantes para el pelo. Qué sé yo, por ejemplo, le meten silicona. Bueno, en lavalosas también, porque si tiene silicona, el plato queda brillante, porque repele el agua. La silicona repele el agua. Entonces, en el fondo es como un aceite que estamos untando en el plato y queda brilloso. Mismo efecto pasa en el pelo. El pelo queda brilloso, repele el agua, entonces queda como más visiblemente atractivo. Un efecto que ellos buscan. Los buffers que se usan son diferentes. Por ejemplo, en un lavalosa a lo mejor no le ponen un buffer, capaz que le echan ácido clorhídrico, porque el ácido lava mejor, por decir algo, ¿no? En cambio, en un champú no le van a echar ácido clorhídrico, a ver si dejan pelado a todo el mundo. Entonces, a lo mejor le meten un buffer tipo fosfatos. ¿Ya? Los buffers fosfatos no producen mucha salinidad para el lavado de losa. Entonces, si te quiero un lavalosa, a lo mejor no me conviene, o a lo mejor sí, qué sé yo. O sea, un lavarropa, un detergente para lavarropa, necesita una formulación distinta. Aunque el principio activo a lo mejor es el mismo en los tres. Champús, lavalosa o detergente para el lavarropa. En el lavarropa yo quiero que no haga espuma, por ejemplo. Entonces tengo que ponerle productos que maten la espuma. Cacodilatos, por ejemplo, que matan la espuma, son antiespumantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si hace mucha espuma, se me rebalsa el lavarropa. Se fijan que la formulación tiene que ver con esos detalles. ¿Qué le voy a poner? ¿Ese olor a limón que tiene la balosa en el champú? No me lo va a comprar nadie. Mejor le pongo un perfume que sea más agradable. Ahí hay otro cambio en la formulación. Entonces, todo depende, ¿no? A veces las formulaciones buscan que no haya un efecto alergénico. ¿Ya? Entonces, que sea súper neutro y no tenga efecto alergénico. Entonces, tenemos un producto para infantes o para bebés, para guaguas, que no tiene casi nada de perfume, porque los perfumes son alergénicos, o no tiene productos irritantes. ¿Se fijan? El perfil del producto y la formulación depende de este tipo de cosas, de para qué se lo va a aplicar. Creo que algo de eso los que estudian farmacia ven algo, por lo menos. ¿Ok? Muy bien. Sigamos por adelante. Espectroscopía infrarroja. Bueno, no sé si vieron algo de esto. Me dijeron que sí. Algo. El grupo carbonilo tiene una banda de absorción en infrarrojo muy característica, muy intensa, que tiene que ver con la enorme polaridad que tiene esto. En todo caso, más adelante vamos a revisar un poquito más en detalle esto, ¿no? No sé por qué esto me está mostrando transiciones electrónicas. Bueno, esto está relacionado con los espectros ultravioleta, que ustedes tampoco vieron, así que también me los voy a pasar medio por el costadito. ¿Ya? El tipo de transiciones que hay para el caso de los alquenos, que son de pi a pi estrella, son similares a las de la acetona, y después tenemos otras transiciones que van desde los no enlazantes a los pi estrella. Pero si no vieron espectroscopía ultravioleta, esto no tiene mucho sentido para ustedes. Me lo voy a pasar medio por encima. Importancia industrial. La acetona es uno de los más importantes solventes industriales. ¿Ah? La metiletilcetona también. Metiletilcetona se usa en aplicaciones que requieren puntos de ebullición mayores a la acetona. La acetona es bastante volátil. ¿Okay? La acetona, probablemente ustedes la conocen, de los quitasmaltes de uñas. A la acetona también le suelen agregar formaldehído para que no ablande mucho las uñas tampoco. Suelen agregarle agua también para esas aplicaciones y por supuesto perfumes. El formaldehído se usa en la fabricación de algunos polímeros, algunas resinas poliméricas importantes. ¿No? Se hacen reaccionar formaldehído con fenoles para así obtener algunos polímeros como la baquelita. ¿No? Son algunas cosas que, bueno, que en el laboratorio de química orgánica se suelen ver.
cuando les toque hacer el laboratorio el próximo semestre, que ojalá sea presencial, van a ver algunas cositas. También hay algunos productos de uso en la industria de los sabores. Por ejemplo, el sabor de la vainilla, la vainillina, de la canela. La vainillina es un derivado aromático, lo mismo que la canela y la mantequilla artificial. Todos estos son compuestos carbonílicos. Y ahí tenemos algunos ejemplos. La vainillina, fíjense ustedes que es un benzaldehído. Es un 4-hidroxi, 3-metoxi benzaldehído. El butiraldehído, que tiene un exquisito perfume a mantequilla. El problema es cuando ya, el olor de la mantequilla agradable, cuando le ponen mucho de esto, queda realmente muy desagradable. Es lo típico que pasa en las cabritas de cadena de cine. Han visto que a veces le echan una especie de mantequilla que es artificial, que no es mantequilla, que queda como pasado a mantequilla. Ya se hace desagradable el olor que tiene. ¿Ya? Es como para ocultar defectos del producto. También a la margarina, que no tiene olor a nada, le agregan, para hacerla más atractiva, butiraldehído. El butiraldehído, 1, 2, 3, 4, es ni más ni menos que el nombre común del butanal. Cuando el butiraldehído se oxida, nos da ácido butanoico. Se oxida acá. ¿Ya? Fácilmente nos da ácido butanoico. Si el butiraldehído está mucho tiempo expuesto al aire, le empieza a pasar eso. Y el butiraldehído y el ácido butanoico tiene olor a queso. Cuando la mantequilla se empieza a poner mala, está mucho tiempo sin usar, empieza a tomar olor como a queso. Normalmente a la mantequilla le pasa solamente en el exterior. Forma como una capa, que uno la puede incluso limpiar, y se le va el olor a queso. Pero si penetra mucho, se vuelve desagradable, se dice que se pone rancia. ¿Ya? La vainillina ya la mencionamos. La acetofenona. Yo ya se las había mencionado, la acetofenona. Yo se usaba en perfumes para guagua, muy característico. Tiene un olor parecido al pistacho, ¿ya? Y se usa para hacer helados. Ahora, a veces le pasa a uno que compra un producto muy ilusionado porque dice tiene, por decir algo, contiene almendras. Y resulta que lo que le metieron fue benzaldehído en vez de almendra. Y queda un olor desagradable. A veces pasa que uno compra no sé, en una panadería, un pastelito que dice que tiene almendra, y a lo mejor tiene un poquito de almendra arriba, y a la masa le metieron benzaldehído. Y queda pasado a almendra, queda desagradable tan pasado. Si estos productos no se usan con mucho cuidado, tienen ese problema. Es que en sus fuentes naturales tienen porcentajes muy pequeños. Este que está acá se llama cinamaldehído y es el principio activo de la canela. Cuando la canela está recién rallada, tiene un perfume muy agradable a esto. Y lo mismo aplica. Si le ponemos mucho, queda desagradable, ¿no? El alcanfor. El alcanfor se usa junto con mentol, que es parecido a esto, pero sería el alcohol aquí, ¿no? El alcohol aquí, el OH aquí y los dobles enlaces hidrogenados, es el mentol. OH acá, isopropilo acá y saturado acá. Con un OH, ese sería el mentol. Mentol con alcanfor es el mentolatum. El mentolatum tiene un olor característico. Y ese olor es alcanforado o canforáceo, dicen acá. ¿Ya? Se dan ese tipo de linimentos e inhalantes. El mentolatum es el más típico. El mentolatum tiene entonces alcanfor y mentol. Bueno, piretrina. La piretrina, que tiene un olor como a flores, como a crisantemos, ¿ya? Se caracteriza por tener un crisantemato, así se llama, un éster de este ácido que está aquí, que tiene un ciclopropano en su estructura. Bueno, estos ciclopropanos resultan ser bastante tóxicos para los insectos.
repele a los insectos. Los insectos, cuando huelen ese olor, no se acercan. Ese es uno de los motivos por los cuales en los velorios utilizan ciertas flores, porque tienen componentes naturalmente esas flores que hacen que los insectos no se acerquen al cadáver, porque para ellos es comida, obviamente, se acercarían moscas, por ejemplo. Entonces se evitan de esa manera. Es además un insecticida, digamos que natural. El único problema es que tiene muy poca actividad en realidad, es de muy baja actividad. Necesito dosis muy altas de esto para que funcione. Carbona. La carbona se usa para perfumar distintas cosas. Tiene olor como... cada enantiómero tiene un olor diferente. El enantiómero levo tiene olor como a menta. El dextro tiene un olor como a hierbabuena. La caraway, la hierbabuena, es lo que se usa en los mojitos, para que ustedes se hagan una idea. ¿Ya? Y bueno, se utiliza para dulces, pasta de dientes, ese tipo de cosas, junto con mentol también, ¿no? Muscona. Bueno, esto tiene un olor musky, ¿cómo se dice en castellano? Almizclado. ¿eh? Almizclado. Tiene un olor como a animales, como almizclado, olor a animal. El olor que tienen las mascotas, ¿ya? Que es un olor entre desagradable y agradable. Esto se usa en perfumería. Es un aroma muy buscado porque fija otros olores junto con él, ¿ya? Y nos resulta atractivo al olfato, en unas ciertas condiciones, ¿no? Si le pongo mucho, tiene olor desagradable, pero si le pongo poco, tiene agradable olor. Bueno, todos estos que están acá, como les he contado en varios casos, es todo un arte hacer un sabor o un perfume. Si le pongo poco, no tiene sabor o no tiene olor. Si le pongo mucho, queda asqueroso, queda desagradable. ¿Ok? Ahí hay toda una ciencia y un arte mezclados, combinados en lo que es perfumería. Bueno, vamos a la química. ¿Cómo hago para obtener, por medio de redox, puedo obtener desde cetonas alcoholes, o desde aldehídos alcoholes, y desde alcoholes aldehídos o cetonas? Por ejemplo, ¿qué significa oxidar? Bueno, en química orgánica, oxidar significa ganar oxígeno. Oxidar significa ganar oxígeno o perder hidrógeno. O sea, una oxidación es ganar oxígeno, yo agrego a la molécula más oxígeno, obvio, pero también si pierdo hidrógenos, ¿se fijan? Acá ya no están más. ¿Ya? Es como que perder hidrógeno es también una oxidación. Dentro de los oxidantes que se usan para pasar alcoholes a carbonilos, uno de los más usados es el dicromato en medio ácido. Bueno, no sé si dibujarles por acá la fórmula. El dicromato tiene una estructura bastante complicadita. Una cosa así. Y esto sería el dicromato de sodio, ¿no? Sodio y sodio. Y en medio ácido, lo que pasa es que este dicromato o ácido crómico, lo que ustedes quieran, pasa a cromo 3. Y bueno, y esto requiere una reducción, o sea, una pérdida de electrones bastante grande. Son como 6 electrones o algo así. No voy a hacer la mi reacción, se la dejo para que la hacen ustedes, que de paso no les viene mal practicar. Pero lo interesante es que si yo tengo mi alcohol, por ejemplo, en este caso un alcohol secundario, voy a pasar a cetono, más 2 protones. ¿Ya? Esto significa perder 2 electrones. Disculpen, acá tengo que ganar electrones, si no la cosa no va a funcionar. ¿Sí? Bueno, entonces,
el alcohol se oxida, el cromo se reduce. Básicamente es esa la reacción. Noten que, partiendo de Borneol, se obtiene alcanfor. Alcanfor. El alcanfor, como les digo, tiene un olor muy característico, parecido al del mentolatum, y se obtiene, ya se lo había mencionado en la transparencia anterior, se obtiene desde un árbol que se llama el alcanforero. En el campus había un alcanforero, lamentablemente lo echaron abajo. En el patio de las facultades del campus San Joaquín, había muchas plantas medicinales sembradas. En algún momento les habían puesto cartelitos de lo que era cada una. Lamentablemente eso no se mantuvo en el tiempo. Fue una cosa buena para aprender un poquito más. Así que entonces, los alcoholes secundarios se pueden oxidar fácilmente a cetonas utilizando dicromato de sodio, en medio de ácido sulfúrico, o bien permanganato, de otro oxidante fuerte. ¿Ah? Si tengo un alcohol primario, la verdad que el problema de oxidar un alcohol primario es que no se sobreoxida. Es por eso que normalmente se utilizan oxidantes especiales. Si yo dibujo por acá la estructura, bueno, ya les dibujé la del el dicromato. El cromato tiene una estructura como ser así. El dicromato tiene como un trióxido de cromo adicional aquí puesto. Si yo reemplazo uno de estos oxígenos por el halógeno, por cloro, lo que termino obteniendo es un clorocromato. La gracia del clorocromato es que es menos oxidante que el ácido crómico. ¿Ya? Tiene un potencial redox más suave. Y eso me permite que se produzca paso a paso la oxidación del alcohol al aldehído, sin que se me pase de largo hasta el ácido carboxílico. ¿Ya? O sea, si yo le pongo un equivalente del oxidante, la reacción funciona suavemente y se detiene aquí. Si le pongo dos equivalentes, o sea, o un equivalente adicional, digamos, aquí, otro equivalente adicional del oxidante, termino en el ácido. Pero esto es manejable, esto es posible de hacer. ¿Por qué entonces no uso dicromato o permanganato? Porque el dicromato y el permanganato son imposibles de controlar. ¿Ya? En una oxidación de un alcohol secundario a acetona no pasa nada, porque la acetona no se puede seguir oxidando. Pero en un alcohol primario, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que va a introducirse un segundo oxígeno aquí y voy a terminar con un ácido carboxílico. Esto se logra con el anión clorocromato. ¿Y por qué no uso clorocromato de sodio o de potasio? Bueno, la gracia de usar una sal de piridina, y esto me da el reactivo completo, que se llama clorocromato de piridina, la gracia de usar el contraión orgánico es que me da solubilidad en solventes orgánicos. ¿Ya? Si no, solamente sería soluble en agua. El dicromato de sodio se disuelve en agua o en agua. El permanganato de potasio se disuelve en agua o en agua. Son compuestos iónicos. Ah, pero estos también. Sí, pero como esto tiene algo de solubilidad en algunos solventes orgánicos, me permite flexibilizar la reacción. Por eso los orgánicos preferimos usar clorocromato de piridina. Hay un segundo oxidante, también con una lógica parecida, que es el dicromato de piridina. En vez de tener dicromato de sodio, lo que se hace es reemplazar el sodio por piridinio. Y en el fondo lo que ahí uno tiene es un dicromato que se disuelve en solventes orgánicos.
ese dicromato también es capaz de dar reacciones sin mayor problema. Sí, tengo atrasado mi reloj. Así que hicieron muy bien en avisarme. Nos vamos a quedar aquí para la próxima clase. Vamos a continuar desde acá. Cualquier cosa que tengan dudas, preguntas, me contactan, chicos. Me acaban de avisar que me estoy pasando el hora. Así que vamos a dejar la clase acá. Los saludo por hoy y cuídense. Chao, profe, que esté súper bien. Gracias. Chao, Chao, profe. chicos. Cuídense. Bye bye. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, nos vemos.